Ya que leímos en el módulo todo lo referente a la selección, vamos a ver cómo funciona en la práctica. Ya sabemos que estas herramientas de acá son las que se encargan de todos los tipos de selección. Empecemos por las más comunes para que comprendamos qué es una selección realmente. Veámoslo en esta imagen, por ejemplo. Si yo hago una selección, voy a utilizar estos tipos básicos de selección, por ejemplo la selección rectangular, una selección de rectangular. Todos los cambios que yo haga a la imagen que hay seleccionada, a la porción de imagen seleccionada en la capa que estoy seleccionado en este momento, solo se van a aplicar al interior de la selección. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tomo un pincel y trato de pintar en la parte exterior, los cambios no se realizan porque solo va a suceder al interior de la selección. Veámoslo. Solo al interior de la selección se generan esos cambios. Hay un comando que es la imagen de selección, invertir o control shift I, que la selección se invierte. Vean que está seleccionado el borde exterior, entonces acá ya no se selecciona, pero la parte exterior sí se puede pintar. Dar control Z y vamos a ver otro tipo de selección, que es ya el marco elíptico. Si yo trato de hacer un marco elíptico en este momento, miren que el rectangular ha desaparecido. ¿Por qué? Porque tenía activado la opción acá, la opción de selección nueva. Para que se sumen las selecciones tendría que tener activado la opción de sumar selecciones. La voy a activar. Miren que cuando hago el círculo, las dos selecciones se suman. Si hago una edición, miren que están sumadas ambas selecciones. Voy a hacer otra por acá. Está también la opción de restar las selecciones, que consiste en eliminar. Si yo hago una selección elíptica en este caso, miren que ella lo que va a hacer es restarle una porción a la selección. Devolverme y veamos la última, que es la de intersectar selecciones. Si yo hago esto, miren que la selección que resulta es la que hay entre la intersección de la selección rectangular y la selección en elipse que tenía. Otras opciones que tiene la selección, vamos a ver algunas, son las de modificar. Vamos, por ejemplo, expandir. Le voy a dar expandir 20 píxeles. Miren que la selección crece un poco hacia el exterior. Si le diera contraer, ella se pondría un poco más pequeña. Vamos a ver la última. Selección, modificar, desvanecer. Esta opción le va a dar 50 píxeles. Aparentemente lo que hizo fue redondear las puntas, pero eso no es lo único que hace. Lo que hace realmente es que la selección ya tiene las mismas opciones que como si tuviéramos un pincel con dureza cero. Miren que si trato de pintar, el interior del pincel es un pincel con una dureza de 100, pero si me acerco al borde de la selección, miren que esta desvanece el color. Dependiendo del número que se le dé, en este caso le di 50 píxeles, y se le da 100 va a desvanecer mucho más. Si se le da un valor menor, lógicamente no se desvanecerá tanto. Vamos a continuar con las selecciones de la tercera opción, que son las selecciones de lazo. Tenemos este primer lazo, la herramienta que tiene este icono. Este lazo es un lazo completamente a mano alzada. Trataremos de seleccionar esta imagen. Miren que si empiezo a utilizar este lazo hay que tener muy buen pulso. Recordemos activar aquí la opción de sumar. Podemos ir haciendo una selección completamente a mano alzada.
es recomendable hacerlo por partes. No es casi imposible seleccionar una figura tan grande con lazo a mano alzada en una sola sesión. Veamos ahí. Realmente es un poco difícil porque se requiere demasiado buen pulso y no es que sea muy empleada esta herramienta, se usa mucho es para selecciones muy pequeñas y cuando no hay que ser muy precisos. Si se equivocan, por ejemplo, hagamos un ejemplo, existe la opción de restar selección, venimos a ella y podemos arreglar este pedazo. Es recomendable también que no hagan selecciones de lejos, sino que cuando se haga una selección se haga un zoom para ver en detalle la imagen. Vamos a ver ahora la selección con la herramienta lazo poligonal. Tengan presente que todos los tipos de selección se pueden sumar. Vengo con lazo poligonal, este es un poco más sencillo, funciona eh, dando clics y de clic a clic el lazo tira una línea recta. Funciona muy similar a como si estuviera cosiendo con hilo aguja. ¿Qué pasa si uno se equivoca? Vean que en este caso me equivoqué. Si damos la tecla retroceso, la tecla borrar, miren que esos puntos desaparecen. También les aconsejo no seleccionar todo al mismo tiempo, sino hacerlo por partes. Yo me devuelvo, cierro la selección, siempre ir cerrando por partes, trabajar de cerca, ahora rápidamente. Hasta que se pueda seleccionar todo el objeto deseado. Otra opción es el otro lazo, el último lazo es el lazo magnético. Este lazo funciona automático, funciona muy bien cuando hay zonas de alto contraste. Miren que simplemente voy pasando el lazo por el borde de la imagen y él detecta automáticamente el borde de la imagen. Funciona muy bien cuando la zona de la figura es muy contrastante con su fondo. Cuando son fondos confusos, fondos que tienen demasiadas tramas, como por ejemplo un árbol o un paisaje muy complejo de fondo, no suele funcionar muy bien porque el lazo se confunde. Personalmente no uso mucho la herramienta lazo, pero hay que saber manejar todas las herramientas. Entonces vean que así ya vamos terminando esta selección. Haré una selección acá. Terminémosla con la herramienta lazo. El lazo magnético. Vámonos rápidamente. Miren que con esta herramienta no hay que dar clic. Ella sola va seleccionando lo que ella cree que es correcto. Suele equivocarse bastante. Veamos por ejemplo acá faltó este pedacito. Lo podemos arreglar con la herramienta lazo poligonal, con la opción restar. Y terminemos. Solo nos resta esta parte de la cabeza para acabar la selección que quiero mostrarles. En este caso me equivoqué, miren, es muy importante. Tenía seleccionada la opción restar. Entonces miren que en vez de añadir una selección, le resté una parte. Entonces es necesario volverla a hacer. Esas cosas suelen suceder. Pues hay que estar muy atentos. Aquí ya finalizo. Y veamos que tenemos seleccionada esta cabeza. Vamos a perfeccionarlo un poquito por acá para que no nos quede tan extraña. Nos quede como en el cuello.
qué voy a hacer, voy a desbloquear la capa, la voy a duplicar, ocultar esta, voy a invertir la selección y así se quita el fondo. Miren, invierto la selección y con la tecla suprimir se borra el fondo. ¿Qué pasa si no se invierte la selección? Lo que se borraría sería la figura y eso no es lo que quiero en este caso. Por eso es necesario seleccionar, luego invertir la selección, ahí sí se puede borrar. El último paso sería desaparecer la selección con selección, deseleccionar o control D. Voy a recortar el documento. Aquí tenemos la selección. Por último vamos a ver la opción de seleccionar con varita mágica. Es una herramienta muy práctica, pero que hay que tener mucho cuidado con ella y hay que saber cuándo conviene utilizarla. Esta que acá, la varita mágica, lo que hace es que selecciona con un solo clic todos los píxeles que sean del mismo color o similar. Por ejemplo, en este caso tengo una fotografía en la que el cielo salió completamente blanco. Entonces yo doy clic, miren que selecciono todo este fondo blanco. Si yo quisiera seleccionar, digamos, estas escaleras, sería un poco más complejo porque no son completamente naranjadas, lo que hay muchos colores intermedios, sería muy complejo, entonces no sería la herramienta de selección ideal para este caso, pero si se trata de seleccionar este cielo, sí lo es. Doy un clic y miren que lo selecciona muy bien. Hay que hacer algunos ajustes, como por ejemplo tratar de seleccionar mejor esto en algunas partes. Hagámoslo rápidamente. No nos olvidemos de los agujeros, como acá. Estos serían partes donde el cielo se sigue viendo, pero también se usa en estos casos. Miren que acá esto es una parte de un muro, el color es muy similar al blanco, entonces lo que habría que hacer sería pulir esta selección con el lazo, muy sencillo. Bueno, ahora hay que hacerlos con el lazo restando. Lo hice sumando y no era de esa manera. Ahí sí quedó bien. Miro en la parte de acá. Excelente. Y aquí también ha sucedido lo mismo. Volvemos al lazo, restando. Y tratamos de seleccionar algunas otras partes. Listo, ya está la selección. ¿Qué sigue? Desbloqueo la capa. En este caso no hay necesidad de invertir el fondo, de invertir la selección, ya que lo que seleccionamos fue el fondo, no la forma. Le doy suprimir y ya tengo la imagen sin fondo. Miren que estos cuadritos son fondo transparente. ¿Qué voy a hacer? Voy a deseleccionar, selección, deseleccionar. Voy a ir a internet, voy a buscar una fotografía. En este caso ya la tengo lista, una fotografía de un cielo. Recuerden siempre buscar por imágenes grandes. En este caso ya tengo la fotografía descargada. Tengo acá con la herramienta mover, desbloqueo la capa y voy a llevar la fotografía del cielo a esta que silueteamos, bajo la capa y miren que tengo un montaje muy sencillo. La foto que teníamos, hemos puesto un cielo diferente, no tan aburrido como ese cielo blanco que tenía original. Para finalizar este video vamos a ver en cámara rápida cómo de esta imagen que tenemos de esta flor
pasamos a tener la flor completamente silueteada, es una silueta compleja. La vamos a realizar con la herramienta lazo poligonal. Espero que le presten mucha atención para que vean todos los detalles y aprendan cómo se realiza una selección correctamente.